Hola, somos Guadalupe Gómez y Victoria Sastre y aquí presentamos nuestra producción final de Didáctica de las Ciencias Naturales 1, en la cual está compuesta por este video y la planificación corregida anteriormente entregada en la cursada. Partimos de que los niños son sujetos cognoscentes, sujetos que tienen capacidades cognitivas, las cuales les permiten desarrollar conocimientos, asimilar y procesar datos y sistematizar información. La escuela debe potenciar esto, debe tener en cuenta tanto los diversos procesos de aprendizaje como prácticas de enseñanza cargadas de sentido y motivación. En el aula debe haber conflictos cognitivos, los cuales pongan en jaque las ideas previas que tienen los estudiantes y generen desequilibrios. Estos serán trabajados a lo largo de las clases con distintas estrategias y a través de los aprendizajes significativos se genera un reequilibrio. Cuando hablamos de significativos, también debemos tener en cuenta varios aspectos. Significativo en cuanto a lo lógico, en cuanto a la estructura de los contenidos. Significativo en cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo no arbitrario que debe ser esta entrega de contenidos, ¿no? Si se va a ver esto, antes se debe haber visto otra cosa y después se tiene que ver otra, pero que esté conectada. Y por último, la motivación. La motivación por parte de la docente en estimular a los estudiantes a que utilicen sus capacidades cognitivas ante estas enseñanzas cargadas de sentido. El modelo que abunda hoy en día se llama modelo de enseñanza por transmisión. Este plantea que la enseñanza de la ciencia se ve como algo acabado y totalmente verdadero, haciendo así que el estudiante pierda el interés por las ciencias naturales. Entonces nosotros tenemos que tomarlo como producto y como proceso. Como producto entendemos el contenido que se presenta en el diseño curricular y como proceso el cómo hacemos para probar ese contenido. Adquiriendo esas dos dimensiones estamos hablando de una alfabetización científica que plantea que se deben comprender el funcionamiento natural y también desarrollar las competencias de pensamiento científico, estas competencias científicas, las cuales son capacidades complejas, también procesuales, que se toman desarrollando así una autonomía intelectual de parte del estudiante en las ciencias naturales. Ahora vamos a hablar de lo que nos dice el diseño curricular sobre la ciencia. La ciencia como una construcción social históricamente situada, la cual no es un conjunto de saberes acabados y resueltos, sino que es producto colectivo y un producto de desarrollos históricos y de debates y controversias. Es por esto que la finalidad de la enseñanza de las ciencias es construir sujetos críticos y reflexivos, los cuales se cuestionen en torno a su sociedad y su determinado tiempo histórico. Además, la provincia de Buenos Aires determina el derecho de los niños y niñas a construir saberes científicos, los cuales probablemente en sus ámbitos no podrían construir. El modelo que debemos utilizar hoy en día se llama modelo por indagación. Está orientado a facilitar los contenidos para que esos estudiantes puedan adquirir y desarrollar capacidades adecuadas a esos contenidos. Este va a estar dividido en varias etapas. La primera se llama focalización, que básicamente vendría a ser como un rastreo de ideas previas que tienen esos estudiantes, explorando esas ideas que ellos tienen. Después está la exploración, que básicamente va a plantear si esas ideas se ajustan o no a la realidad que los rodea. Después está la comparación y contraste, que es donde esos estudiantes pueden generar conclusiones acerca del contenido. Después conceptualización, que es que la docente va a dar nombre a esos contenidos vistos. Y por último, la utilización, en donde surgen nuevas situaciones que afirman ese aprendizaje. Teniendo en cuenta los periodos de desarrollo cognitivo que plantea Piaget y las oportunidades que da la escuela para que los estudiantes se aproximen progresivamente a los contenidos, se plantean 3 niveles de complejidad en el diseño curricular. El primero es el fenomenológico descriptivo, el cual se encuentra en primer ciclo, el cual se caracteriza por trabajar con exploraciones en donde se observa y se describe con información facilitada por la docente. El segundo es el relacional, que se encuentra entre primer y segundo ciclo,
encuadrando con nuestra planificación hecha en la cursada. En este se trabaja con experiencias simples, experimentos simples y con modelizaciones, estableciendo relaciones e interacciones entre hechos y fenómenos. Y en el nivel explicativo, el cual es el último y que caracteriza a los últimos años del segundo ciclo, se utilizan explicaciones más generales, abstracciones y relaciones de causas y consecuencias. Cuando hablamos de estrategias, estamos hablando de un sistema de planificación, el cual está orientado a la organización de la información, también la organización de distintas herramientas que el docente plantee, el cual también va a hacer que se cumplan los objetivos que ésta propone. Nosotras en nuestra planificación quisimos usar diversas estrategias, las cuales orienten o fomenten la capacidad cognitiva de los estudiantes y para que el contenido no quede aislado. Partimos de un método de casos, planteando así una situación problemática para que luego analicen una pregunta investigable y así poder utilizar otra estrategia que se llama método de preguntas. A la hora de planificar, pensamos en un propósito, el cual responde al cómo de la enseñanza, a las estrategias a aplicar y a los compromisos de la docente. Pensamos en un objetivo, el cual responde al qué de lo que se le va a enseñar a los estudiantes. Pensamos en una elaboración de consigna, que utilizamos las consignas con énfasis en los procedimientos que nos plantea Meiriu, y utilizamos el documento de ideas centrales para extraer nuestra idea central. A su vez, en nuestra planificación utilizamos una exploración, que es una actividad de laboratorio que incrementa la motivación del alumnado por las ciencias y fomenta el razonamiento científico, complementando también al entendimiento de los contenidos. Una situación problemática es una situación traída de la realidad o de lo que conocen los estudiantes que derive a una pregunta investigable. Esta pregunta investigable no se va a tener certeza de la respuesta, sino que van a ser los propios estudiantes quienes reflexionen y se esfuercen por conseguir la respuesta. Esta situación tiene que ser algo abierto y novedoso. La mayoría de las veces aparece en la focalización. También se debe tener en cuenta que se debe plantear un conflicto cognitivo para ellos, es decir, que en ellos tiene que romper con ideas previas que ya tenían. Esta pregunta investigable trata de revisar conocimientos también que ellos tenían o de los nuevos conocimientos que se van a tener. También tenemos que pensar en lo que dice el diseño curricular sobre pregunta. Una pregunta debe abrir a una hipótesis, por ejemplo, o una exploración para que ellos observen, etc. Básicamente, una pregunta bien formulada tiene que tener variables y tiene que corresponder también a un marco teórico. Esto es lo que utilizamos para la focalización y para la utilización de la planificación. En nuestra planificación trabajamos desde la enseñanza por indagación, la alfabetización científica y la ciencia como producto y como proceso, posicionándonos en nuestra formación docente. También tenemos que recordar que ellos son sujetos con derechos a un aprendizaje, o sea, el aprendizaje de las ciencias naturales. Es por ello que no podemos tomar un método de transmisión en el cual solamente memoricen los contenidos y luego los peguen en una hoja o los plasmen en una evaluación, sino que tenemos que tomar este método de indagación, este modelo de indagación, para que en ellos pueda haber un buen aprendizaje de las ciencias naturales y que en ellos no se destruya la ciencia que hay en cada estudiante. Muchas gracias.